Buenos días, vamos a comenzar con esta charla de este webinar, en el que se describe el proceso termoquímico de borurización en polvo, así como las propiedades mecánicas, físicas y químicas de los boruros de hierro, Fb y F2b, la influencia de los elementos aleantes en las capas boruradas, y finalmente se mencionan las principales aplicaciones, ventajas y desventajas de los aceros borurados. Es presentado por Luis Castillo. Damos inicio, por favor. El tema de hoy es características generales del proceso de borurización en polvo. Y bueno, damos inicio. Primeramente, ¿qué es el proceso de borurización? La borurización es un tratamiento termoquímico de endurecimiento superficial en el cual el elemento que se difunde sobre la superficie del material es el boro. Este proceso implica en el calentamiento del material a someterse dentro de un rango elevado de temperatura de 700 grados centígrados a 1000 grados centígrados durante tiempos de exposición de 1 hasta 12 horas. Todo esto se da en contacto con un agente borurante, ya puede ser en polvo sólido, una pasta, un líquido o un gas que sea rico en boro. Bien. Para entrar a detalle a lo que es este proceso de borurización, primeramente, el material a someterse a este proceso se necesita prepararse metalográficamente mediante procesos de desbaste de hojas abrasivas, como lo hemos visto en otras exposiciones pasadas, y posteriormente a un pulido para obtener un acabado espejo en la muestra que se va a someter, como se muestra en la figura 1C. Ya teniendo este acabado espejo de esta muestra de acero, ya está listo para el proceso de borurización, el cual esta muestra irá dentro de un contenedor de acero, que comúnmente es de acero inoxidable, que pueda resistir altas temperaturas, y será previamente saturado por el agente borurante, como se muestra en la figura 1E. Esta muestra también debe de tener una cierta distancia entre las paredes dentro del contenedor para que pueda realizarse este proceso de borurización adecuadamente. Una vez que tengamos nuestro contenedor de acero inoxidable con el contenido del agente borurante y nuestra muestra, debe de estar sellada herméticamente. Esta ya va a estar, ya podemos meter lo que es a la mufla, donde podemos someterlo a temperaturas de tratamiento. Es importante que para este proceso de borurización, como se muestra en el video, es importante tener con las pinzas a las cuales vamos a retirar nuestro contenedor ya después de haberse sometido a este proceso de borurización, para que evitemos que se nos caiga este contenedor ya cuando esté en rojo vivo, como se muestra en la figura 2D, y es importante tener eso antes de programar la mufla a nuestra temperatura deseada. Una vez que retiremos este contenedor en rojo vivo, es importante también colocarlo en un objeto que también sea capaz de soportar altas temperaturas, como se muestra en esta figura, y se va a enfriar con la temperatura ambiente. Una vez que se enfría el contenedor, podemos desempaquetar nuestra muestra hasta obtener esta muestra borurada, como se ve en la figura 2E. Bien. Una cosa importante para este proceso de borurización es la utilización de nuestro agente borurante. Ya comercialmente ya existen mezclas de este tipo de agentes bororantes que se utilizan en este proceso de borurización, las cuales tienen una combinación del carburo de boro junto con el carburo de silicio, óxido de aluminio y el tetrafluorato de potasio como activador. Estos materiales son formados por el Instituto de la Tecnología de Endurecimiento de Bremen,
las cuales forman la base de ECABOR, que son las que se muestran aquí en la tabla 1. Estos polvos comerciales cumplen con la calidad necesaria para formar las capas boruradas que necesitamos por este proceso. En esta tabla muestro las características de cada uno de este agente bururante, como es el ECABOR 1, que nos maneja una alta calidad de la capa en la superficie, el ECABOR 2, que obtenemos una buena capa superficial y el sustrato es fácil de desempacar después del tratamiento. El ECABOR 3 posee una buena capa superficial y el polvo aún tiene buenas propiedades después del tratamiento. El ECABOR HM son para metales muy aliados y ofrece capas muy buenas, muy gruesas en barrenos muy pequeños. El ECABOR pasta son para aplicaciones universales de inmersión, cepillado y aspersión. Y el ECABOR níquel, NI, es para la bullización en metales de base níquel. Otra cosa importante es que el tamaño de grano de estos agentes bolurantes, cuando es menor a 750 micras, es fácil su manejo de estos agentes en polvo. Y también, pues normalmente el ECABOR 1 y el ECABOR 2 son los más utilizados en los procesos de boluización. Y si nosotros, una vez de usar estos polvos en algún proceso de boluización, si queremos reutilizarlos, se recomienda usarlos al menos como 6 veces si se combina con polvo fresco de boro. Bien, actualmente el desarrollo del polvo bururante emplea una mezcla de carburo de boro como un compuesto donador, un activador que usualmente es el tetrafluoroato de potasio y un agente diluyente que regularmente es el carburo de silicio. Y existen varias combinaciones de estos compuestos en cantidades diferentes y que se pueden clasificar de acuerdo a su potencial de boro. Si queremos un potencial de boro bajo, necesitamos una mezcla borurante en el cual nuestro agente diluyente sea mayor que nuestro compuesto donador o activador. Es decir, que nuestro carburo de silicio sea mayor que el carburo de boro o el tetrafluoroato de potasio. Si queremos un potencial medio, el carburo de silicio debe ser menor que a nuestros elementos de activación. Y si queremos un potencial de boro muy alto, no debemos de tener en nuestro agente bururante un agente diluyente que es el carburo de silicio. Bien. Una vez la obtención de las capas de boruradas de este proceso van regidas en lo que es el diagrama de equilibrio de fases hierro-boro, en la cual se muestra la presencia de dos compuestos de boro, ya es el F2B y el FB. Durante este proceso de boluización se presenta el fenómeno de difusión, el cual es el movimiento de los átomos de boro sobre la superficie metálica del sustrato. Este proceso inicia en una temperatura de 900 grados, como se muestra aquí en el diagrama, y con una solubilidad con un porcentaje de peso en boro alrededor del 8%. Esto es para formar la fase F2B. Y esta capa de F2B crece en la dirección preferencial del 0,01 hasta alcanzar una concentración de boro del 16% en porcentaje en peso en boro. Esto es para la formación de la fase FB. Aquí se muestran los sistemas de las capas de boruradas que se obtienen por este proceso de boluización. Como mencionaba, la capa de boruro crece con la reacción entre el boruro de hierro y el carburo de boro. La difusión del boro seguirá a través de la capa F2B, como se muestra acá, hasta alcanzar la interfase de F2B sustrato. Y si la concentración de boro en la superficie permanece alrededor del
9% de peso en boro, la fase F2B seguirá creciendo. Pero si esta concentración alcanza aproximadamente el 16% de peso, entonces se forma la fase FB y crece por encima de la fase F2B, resultando en una capa bifásica, como se muestra en la figura 4B. De estas dos capas que se pueden generar en este proceso de bullización, la capa que resulta más interesante es la capa F2B, que presenta una morfología aserrada a la dirección de difusión preferente. La FB, que es rica en boro, se considera indeseable, ya que es frágil, y más adelante vamos a ver esto en sus propiedades, en las propiedades de estos burros de hierro. Bueno, una vez que obtenemos, antes de entrar a las propiedades del burro de hierro, también es importante que una vez que obtengamos nuestras capas burradas en este proceso de burrización, tenemos que medir esas capas. Esto es con la técnica de microscopía óptica. En el grupo de ingeniería en superficies se maneja lo que es el microscopio Olympus GX51 y podemos ver las micrografías que se vieron en la diapositiva anterior. Y el criterio de medición para el espesor de capa resultante de este proceso es cuando nosotros debemos de tener una línea de preferencial, o bueno, de base en la parte de la superficie de nuestra sección transversal de nuestro acero burrado. Y a partir de esa línea podemos medir de esa línea hasta los picos de nuestra morfología aserrada de la capa burrada, como se ve en la figura 5B, que debemos ir midiendo. Con un ejemplo, como hay que hacer 20 mediciones desde la línea de base que nosotros pongamos hasta el pico de nuestra morfología cerrada de la capa burrada, y posteriormente hacemos un promedio de estas mediciones con la cantidad que hayamos hecho. Y si esto es para una capa monofásica. Si tuviéramos una capa bifásica en este proceso de burrización, lo que se debe de hacer es primero medir nuestra capa FB, ya que, como les mostré anteriormente, está arriba de la F2B. Se debe medir primero la FB y posteriormente se mide la capa completa de FB y F2B. Y para saber qué espesor tenemos de nuestra capa F2B, debemos restarle la medición de nuestra capa FB en este sistema. Eso solamente es para nuestro sistema bifásico. Bien. Ahora sí, nos metemos a lo que son las propiedades de los burros de hierro. Durante el tratamiento de burrización, las propiedades mecánicas, las físicas y químicas van a depender de los parámetros experimentales, tales como son la temperatura, el tiempo, los elementos salientes del sustrato y el potencial de boro que se vaya a utilizar en nuestro proceso de burrización. En esta tabla 2 vemos lo que son las pruebas de las capas de FB y F2B, en la cual podemos distinguir que el modelo elástico del FB es mayor que el de la F2B, y la más sobresaliente de las propiedades mecánicas de estos burros de hierro sería las microdurezas, que van alrededor de entre los 2000 Vickers. Esta, en comparación a otros procesos de endurecimiento superficial, como es la nituración y la carbonización, es mucho mayor, ya que el niturado van entre los 800 a 1200 Vickers y
carburización va entre los 900 a los 1200 Vickers. También podemos ver que lo que había mencionado anteriormente, la composición del boro es mayor en la capa Fb que en la capa F2b. Así, también podemos ver que la deformación elástica es un poco mayor que la F2b que la Fb. Y bueno, la estructura cristalina, también es importante saber la estructura cristalina de estos burros de hierro, en la cual la fase F2b tiene una estructura tetragonal centrada en el cuerpo, con 8 átomos de hierro y 4 átomos de boro por celda unitaria. Y por otra parte, la fase Fb tiene una estructura ortorrómbica con 4 átomos de boro y 4 átomos de hierro por celda unitaria. Bueno, ya sabiendo esto, también es importante saber que su zona de homogeneidad de la capa F2b, por ejemplo, va es por su porcentaje de peso en boro, que va desde el 8.83 a 9% de peso en boro, y también a una temperatura límite de 1200 grados centígrados. Y de la capa Fb, la zona de homogeneidad es de 16.23 a 16.4% en peso en boro, en temperatura límite de 1400 grados centígrados. Bien. Una vez sabiendo estas propiedades de los burros de hierro, también es importante saber lo que es los elementos aliantes que van a influir al crecimiento de las capas burradas en materiales ferrosos, porque son los principales en estos procesos de burrización. Estos elementos de aleación que influyen en el crecimiento de las capas son el carbono, el silicio, el cromo, tungsteno, molibdeno, vanadio y el manganeso y níquel. El carbono, si se obtiene un alto contenido de carbono en el sustrato, el espesor de la capa tiende a reducirse, y esto se debe a que los átomos de carbono no se difunden en las fases burradas, por lo que tienden a dirigirse hacia la matriz del sustrato, formando así una zona de difusión justo por debajo de la capa. Si el contenido de carbono aumentaría del 1% o 2%, el espesor de la capa va a disminuir inmediatamente. Otro elemento, como el silicio, es un elemento que no es soluble en la capa de boruro. Si tenemos un acero que es enriquecido por silicio, esta va a formar una zona de ferrita en la parte baja de la capa, y esta zona de ferrita es más suave en comparación con las fases formadas en la superficie del acero. El cromo, si existe un incremento del contenido de cromo, va a resultar en un decremento en el espesor de la capa. De igual manera, el tungsteno, molibdeno, vanadio, si se encuentra una elevada cantidad de estos elementos, van a reducir el espesor de la capa borurada y también en la estructura cerrada de la misma. Estos también van a estar distribuidos en la manera uniforme dentro de la capa, y puede ser que como el elemento del vanadio, puede ser que no sea disuelto y permanece visible entre las fases después del tratamiento de burrización. Por otra parte, el manganeso y níquel, estos difícilmente van a influir en el crecimiento de la capa, pero sin embargo pueden producir una caída en el grado de aserración cuando se encuentran presentes en altas concentraciones. Bien. Bueno, una vez que hemos conocido lo que es la influencia de los elementos aliantes en materiales ferrosos en este proceso de burrización, también cabe mencionar que hay materiales que son de aleación de base
base níquel, base molibdeno, que también se han hecho en este proceso de burización. Pero pues ahorita estamos hablando más de los materiales ferrosos. Bueno, las ventajas y desventajas de este proceso de ebullición en polvo es, bueno, una de las ventajas es que alcanzan grandes valores de dureza, como lo mencioné anteriormente, que van alrededor de los 2000 Vickers en comparación con tratamientos como la carbohidración o nitruración. Otra ventaja de este proceso es la combinación de un bajo coeficiente de fricción y una alta dureza, las cuales van a contribuir a combatir a la abrasión, adhesión y fatiga de la superficie. Igual, otra ventaja es el que incrementa la adherencia de la fase sobre el sustrato del material. Esto es por la morfología cerrada que se presenta. Y también otra ventaja del proceso de ebullición es que cuando se presenta a temperaturas elevadas, como son 900 grados centígrados, logran retener la dureza de estas capas, lo cual permite el uso amplio de rango de temperaturas para otros tratamientos térmicos posteriormente, post-tratamientos. También presenta la resistencia a la corrosión en medios ácidos, la reducción en el uso de lubricantes, y también presenta lo que es una disminución en la tendencia de la soldadura en frío. Por otra parte, las desventajas de este proceso de borización es que en la formación, existe una formación de grietas alrededor de la interfaz FB y F2B, las cuales pueden llevar a fracturas cuando se aplica un esfuerzo mecánico a la muestra. También las capas boruradas poseen una gran dureza. Sin embargo, por esta propiedad mecánica también presentan una gran fragilidad. Como lo mencionaba, que la capa FB es indeseable ya que es más frágil. También las propiedades de fatiga bajo cargas elevadas, como son los 2000 newtons, son muy pobres comparadas con los aceros cementados y niturados. Por esta razón, cuando se aplica el proceso de ebullición en engranajes, esto se limita a los diseños en los que las cargas transversales sobre los dientes sean mínimas. También otra de las desventajas es que los boruros de hierro son propensos a generar alta porosidad a elevadas temperaturas de tratamiento. Y este alto grado de porosidad implica un decremento en sus propiedades mecánicas debido a que representan puntos de concentración de esfuerzo. Bueno, para las aplicaciones de este proceso de ebullización, podemos clasificarlos como son al espesor de la capa que nosotros obtengamos. Por ejemplo, si nosotros tenemos capas boruradas que sean delgadas de 15 a 20 micras, esto nos va a servir a proteger el sustrato en contra del desgaste adhesivo. Si tenemos capas gruesas de 90 a 200 micras, esto nos va a disminuir el desgaste abrasivo. Y otra parte, para aceros de bajo carbono y aceros de baja aleación, se recomiendan espesores de capa de 50 a 250 micras. También para espesores de capa de 25 a 76 micras, estas son un rango óptimo para los aceros de alto carbono y de alta aleación. El proceso de ebullización tiene amplias aplicaciones, ya sea en engranajes, en pernos. También podemos, como se ha trabajado aquí en el grupo de ingeniería en superficies, se ha trabajado piezas boruradas que se manejan en las prótesis de cadera y prótesis también se pueden utilizar en prótesis de rodilla. Pero pues es tiene amplias aplicaciones, ya sea en industria automotriz, en
en industria, pues, bueno, en diferentes, o sea, son piezas de los módulos para la fundición de las aleaciones de aluminio, puede ser piezas de vehículos de oruga, cadenas, bombas de sondeos. Pues, tiene una amplia aplicación este proceso de bullización en los materiales que van a ser sometidos. Y bueno, pues para terminar este webinar, aquí tengo las referencias de este trabajo, que fueron para las características generales de este proceso de bullización en polvo. Y bueno, gracias por su atención, a sus órdenes. Muchas gracias, Luis. Pues se abre el foro para las preguntas, chicos. Si alguien tiene alguna duda. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días, Luis. ¿Me escuchas? Sí. Buenos días. Yo tengo una pregunta. Disculpa, al inicio de la presentación nos mencionaste que la muestra que va a ser sometida al tratamiento de valorización debe tener un acabado espejo. ¿Qué tan necesario es que esta muestra presente este acabado? ¿O qué influencia tiene el coeficiente de fricción superficial para generar un tratamiento de valorización? ¿Incrementará o disminuirá el espesor o qué efecto tendría? Bueno, no es necesario, o sea, sí, es una, yo lo mencioné, de que necesita el acabado espejo, ya que de igual manera, pues es más sencillo que se haga el proceso de evolución adecuadamente. Pero también pues si lo llegas a tener el material a un desbaste abrasivo con lijas de hasta 1000, de grado 1000, no hay ningún problema. De acuerdo, sí, porque si se aplican diferentes equipos, pues va a ser complicado, ¿no? Realizar Sí, este acabado espejo en eh, diferentes materiales. Pero pues sí, por por lo que ejemplo, mencionas, ahí sí, perdón. perdón. Sí, bueno, es que se menciona que se mantienen las mismas propiedades, ¿no? Sin importar este coeficiente de reducción superficial. Pero, por ejemplo, una cosa que también ahorita puedo mencionar es que en aplicaciones en donde puede ser prótesis de cadera, hay trabajos en donde si no tiene un acabado espejo el material, cuando se haga la prueba de toxicidad en la capa burada, puede presentar oxidación, y para ese tipo de aplicaciones no es deseable esa formación de óxido. Entonces, es dependiendo de la aplicación que tú quieras tener del acero que vas a someter al proceso de ebulización. Ah, sí, claro, por supuesto. Ujú. Bueno, muchas gracias, Luis. Sí. Gracias, Alejandro. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Una pregunta o algo? Ok. Pues nada, tiene más preguntas, pues damos por finalizada la charla. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Estuvo muy interesante el tema. Y bueno, creo que no hay más preguntas. Sí. No, pues muchas gracias por la oportunidad. Realmente era una charla breve, eran características generales del mismo proceso. Realmente, actualmente hay variedad de formas de aplicar este proceso de ebulización, como, Sí. sí, o sea, como hemos trabajado en el grupo. Entonces, pues solamente era algo breve, no era indagar tanto. Sí, claro. Ok. Hola, ¿qué tal? ¿Qué ¿Sí? tal, Jafet?
¿Puedo hacer una pregunta rápida? Dime. Oye, Luis, estabas comentando que se ocupan medios bolurantes para hacer el tratamiento de valorización y pues uno de ellos es la mezcla comercial de Carbon. Ajá. No sé si mencionaste también mezclas que se puedan hacer aparte de la comercial, como la mezcla que se ocupa de combinación de carburo de silicio, tetrafosfato de potasio y carburo de boro. ¿Cuál es la diferencia? Si nos puedes comentar de esa parte. Ok. ¿Sí está viendo todavía la presentación? No, ya no compartes, Luis. Ah, ok. Bueno. Sí, había mencionado que actualmente el desarrollo del polvo durante también puede ser nomás con la mezcla del carburo de boro como compuesto donador y el activador del tetrafluorato de potasio y el agente diluyente del carburo de silicio. La diferencia es que, por ejemplo, si podemos hacer una mezcla de los potenciales de boro, o como mencionaba, que se pueden clasificar por el potencial de boro, si nosotros tenemos una mezcla que el potencial de boro sea muy bajo, podemos analizar lo que es a detalle la formación de la F2B. Ese es un ejemplo. Si tenemos potencial de boro en nuestra mezcla borante medio, si el potencial de boro es media, podemos obtener lo que son capas monofásicas, capas gruesas de F2B. Y si tenemos un alto potencial de boro en nuestra mezcla borante, podemos obtener en nuestro proceso de valorización, en el proceso de valorización podemos ver en la superficie del material un sistema bifásico en la cual vamos a obtener la capa FB y F2B. Esa puede ser la diferencia a los compuestos que generalmente, a los compuestos que son comerciales, como el Carbor 1 o el Carbor 2. Tendríamos que ver qué potencial de boro tendría cada uno de ellos, ¿no? Para ver qué sistemas podemos obtener y también va a depender todo eso también de nuestros parámetros experimentales. Ok, muchas gracias, Luis. ¿Sí? Gracias, Jafet. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok, muchas gracias, Luis, por tu presentación. Y bueno, damos por finalizado el webinar. Muchas gracias.